Origen del Salmo 4. El Salmo 4 pertenece al conjunto de salmos atribuidos a David. Aunque la Biblia no ofrece un encabezado histórico detallado como en otros salmos, la mayoría de los estudiosos coincide en que fue escrito durante un tiempo de angustia, probablemente en la misma temporada de conflicto en la que se escribió el Salmo 3, cuando David huía de su hijo Absalón. Segunda de Samuel 15, del 18. Este fue un periodo marcado por traición, humillación pública, ansiedad y peligro real de muerte. Contexto probable. David enfrentaba acusaciones, calumnias y una campaña para destruir su reputación. Muchos dudaban de él y de su llamado como rey. Había inseguridad nacional, tensión espiritual e incertidumbre total. Aún así, David buscó refugio no en su ejército, sino en la presencia de Dios. El título, Al músico principal, sobre Neguinot, indica que fue compuesto para ser acompañado con instrumentos de cuerda, usado en adoración congregacional. Explicación espiritual del Salmo 4. El Salmo 4 es un canto nocturno de confianza, escrito en medio de acusaciones, angustia y guerra. David enseña que Dios escucha el clamor del justo. La angustia es una herramienta de crecimiento. La identidad del siervo de Dios no depende de la opinión humana. El silencio, la meditación y la confianza restauran el alma. La presencia de Dios da más gozo que cualquier prosperidad material. La paz no viene de las circunstancias, sino de quien guarda la vida. Es un salmo para la noche de la batalla y para las horas más difíciles del alma. Explicación espiritual del Salmo 4, versículo por versículo. A continuación te doy una explicación espiritual verso por verso para que comprendas su profundidad. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David reconoce que Dios es su justicia, no su ejército, su posición o su habilidad. Espiritualmente, este verso enseña que cuando somos atacados injustamente, Dios mismo es quien nos defiende. Él escucha el clamor del justo y abre caminos donde parece no haber salida. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia para David no fue destrucción, sino expansión. En lo espiritual, significa que Dios usa las presiones para ensanchar el corazón, aumentar la fe y fortalecer la madurez espiritual. Lo que para otros es una crisis, para los hijos de Dios es un lugar de crecimiento. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David entiende que el acceso a la presencia de Dios no se basa en merecimientos, sino en misericordia. Espiritualmente, nos recuerda que la oración es un acto de dependencia total, donde el alma se rinde al único que puede intervenir. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? David confronta a quienes intentan destruir su nombre. Espiritualmente, revela que el enemigo siempre atacará a la identidad, porque sabe que alguien inseguro en su llamado se debilita. Pero Dios afirma la honra de sus siervos, aunque otros la manchen. Sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. David no se defiende, simplemente descansa en la elección divina. Espiritualmente, enseña que la elección de Dios es más fuerte que la opinión de los hombres. Cuando Él elige a alguien, lo respalda, lo guarda y lo vindica. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Aquí David invita al pueblo a una reflexión profunda. Espiritualmente señala que antes de reaccionar impulsivamente, debemos detenernos, meditar y guardar silencio delante de Dios. El silencio delante del Señor evita decisiones que dañan la vida espiritual. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El problema del pueblo era falta de confianza. Espiritualmente, enseña que la verdadera adoración no son ritos, sino corazones justos que confían en Dios aun cuando todo se tambalea. Muchos dicen,
¿quién nos mostrará el bien? La gente dudaba del futuro. Espiritualmente refleja que cuando hay crisis, el corazón humano siempre se pregunta si volverá a haber días buenos. Pero David dirige esa pregunta hacia Dios. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aquí David pide algo mayor que comodidad. Pide presencia. La luz del rostro de Dios es símbolo de favor, guía y paz. Donde Él brilla, la oscuridad retrocede. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David declara que su gozo no depende de circunstancias, sino de la comunión con Dios. Espiritualmente, enseña que la alegría espiritual supera la prosperidad material. Lo que el mundo no puede dar, Dios lo derrama de manera sobrenatural. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo cierra con un descanso profundo. David, rodeado de enemigos, durmió tranquilo. Espiritualmente, muestra que la verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Donde otros tienen ansiedad, el justo tiene descanso.